me estuvo acompañando, Mati. ¿Cómo está? Siempre. Bienvenido, Gracias, bienvenido. Me enteré que les fue bien. Sí. A usted también lo estuve viendo. No, pero tenía que estudiar. Puro Sí, elogio. entré en un par de... Un día los dos estaban contentos de que está todo bien. Así que, Sí, puro Se pudo elogio. relajar y estudiar tranquilo. la verdad, la verdad. Qué bueno. Mati, querido, ¿qué traes? Muchachos, antecedentes nuevos del caso Narumi Kurosaki. Nuevos datos que están saliendo a la luz pública a propósito de una investigación que, si bien es cierto, está cerrada y hay un juicio que fue anulado, siguen apareciendo más antecedentes y más datos en función de este caso tan especial. Y por eso es que hoy día, en las claves de la historia, les queremos contar todo lo nuevo del caso de Narumi Kurosaki. Ese es el nombre de las claves que quisimos desarrollar hoy para explicarles en simple un caso que puede ser medio complejo porque no solamente es algo judicial, sino que además algo judicial internacional, en donde las leyes no son las mismas, los cargos no son los mismos, los delitos no son exactamente igual. Pero para poder entender un poco esta historia, quiero que empecemos con la primera de las claves. Una clave que es el principio del fin, o al menos así. Nosotros lo quisimos denominar todo desde cero, porque luego de varias solicitudes por parte del equipo de defensa de Nicolás Cepeda, se provoca la anulación del último juicio. Un juicio que lo había condenado, escuche muy bien, a 28 años de presidio. Lo cierto es que mientras estaba cumpliendo esta cadena o el principio de esta condena, es el mismo abogado, un abogado francés, el que consigue que el juicio sea anulado y que se basa porque supuestamente se habrían vulnerado los derechos del imputado, en este caso Nicolás Cepeda, y además se habrían presentado informes policiales que no eran del todo concluyentes desde la perspectiva de la defensa. Lo que dice este abogado es que todos estos informes que son parte de la carpeta investigativa no daban indicios de una verdad jurídica absoluta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La Corte de Casación en Francia dice, ¿sabe qué? Tiene razón usted. Hay dudas razonables respecto de estos peritajes, pues no son del todo concluyentes. Dan cuenta de algunas cosas, pero no permiten que nosotros, como el organismo de la justicia, digamos, esto ocurrió sí o sí, sin dejar espacio a la duda legítima. Y es por eso que se anula este juicio y hoy día Nicolás Cepeda está privado de libertad porque todavía no hay ninguna respuesta de la justicia y se está preparando en Lyon este nuevo proceso que va a implicar un nuevo juez, nuevas evidencias, nuevos testimonios. El proceso parte completamente, muchachos, desde cero. Eso por una parte. Pero por otra parte, para poder entender las claves de esta historia en particular, quiero que avancemos a la segunda. Una que también es vital y de la que ya le hemos adelantado acá en TV Más Informa. El cambio de bando testimonial. En un principio había una fortaleza en la defensa de Nicolás Cepeda, protagonizada específicamente por su primo, quien ante el estrado, ante la justicia, iba a testificar a favor de su familiar. Lo cierto es que se provoca una vuelta de carnero bastante inexplicable, al menos desde lo jurídico, porque el primo de Nicolás Cepeda lo que decide hacer es presentar un testimonio que, muy lejos de favorecer a su primo, lo perjudica. Y esto, porque Nicolás Cepeda, se lo contábamos ayer, esbozamos un poquito de esto, se traslada hasta Barcelona, en donde le pide a su prima que lo aloje. Y tiene conversaciones bastante dudosas con su primo. Le pregunta, por ejemplo, cuánto tiempo se tarda una persona en morir asfixiada. Le pregunta, ¿es más rápido asfixiar a alguien o es más rápido matar a una persona de otra forma? Todas estas conversaciones, además, bajo un compromiso. Es decir, primo, yo te hago estas preguntas, pero te pido que, por favor, no se lo cuentes a nadie. No le digas a mi papá que yo estoy acá en Barcelona contigo. Y si te llega a llamar la policía, tampoco digas absolutamente nada. Entonces, estos testimoniales que en un principio apuntaban a la defensa de Nicolás Cepeda, la verdad es que en este punto de la investigación resulta bien imposible que le ayude. Ojo, el juicio puede empezar de nuevo, ¿cierto? No da para denuncia, pero si hay alguna cercanía familiar o algún lazo, da para decir, oye, vino mi primo para acá, me pidió que... Me hizo una cantidad de preguntas muy raras, me pidió además que no dijera que dónde está. Estoy preocupado por él. ¿Ah? No es un encubrimiento, no hay obligación de denuncia, pero es tan curioso que efectivamente da para haberlo comentado con él. Y además, este tipo de datos y detalles ocurren en lo que quisimos ubicar como tercera clave. Porque el momento en el que aparecen estas revelaciones es bastante inoportuno. Y eso porque la tercera clave es libertad casi imposible. Está el abogado de Nicolás Cepeda haciendo lo imposible para sacarlo
de la prisión preventiva que vendría siendo como en Chile este proceso, como estar tras las rejas, estar en la cárcel, mientras se dilucida qué va a pasar con él, porque en el fondo él ya tuvo una condena, la condena fue anulada. Entonces está haciendo todo lo posible, pero lo cierto es que ya han sido rechazadas 2 solicitudes concretas de una posible libertad, y lo cierto es que Nicolás Cepeda es muy poco probable que la justicia, dadas las condiciones mediáticas de este caso, particularmente en Francia, puedan tomar una determinación a favor de su libertad. ¿Por qué razón? Porque este caso no solamente ha sido muy mediático, sino que además ha sido mucho más mediático que muchos otros casos en la historia policial francesa. Entonces la justicia, hoy día el sistema dice, no sabemos si nos conviene mucho, ni comunicacionalmente, ni jurídicamente, ni siquiera en términos de política internacional o de imagen que proyectamos hacia el resto del mundo, el país de origen de Narumi o el país de origen de Nicolás Cepeda, poder otorgarle la libertad. Por eso le llamamos específicamente libertad casi imposible, porque pese a que su abogado, que está haciendo todo lo posible por conseguirlo, es muy poco probable que finalmente le otorguen esta libertad, y lo que va a ocurrir, y probablemente es lo que pase, es que cuando se inicia en Lyon este nuevo juicio, Nicolás Cepeda siga tras las rejas. Pero eso no es todo, porque si seguimos avanzando en esta historia, hay un último antecedente que es vital y que se conoció hace tan solo unas horas. Y esta es la 4ª clave de la historia del caso Narumi. Una clave que quisimos denominar la nueva estrategia, porque hace tan solo unas horas Sylvain Cornier, que es el abogado francés de Nicolás Cepeda, reveló que ya tiene claro qué es lo que va a hacer para tratar de absolver a su cliente. Y eso nos recuerda un poquito lo que yo les decía recién con la libertad casi imposible, porque todos los peritajes que se hicieron, todos los exámenes, de hecho, si podemos volver a poner la clave, por favor, esa que usted ve ahí es la habitación de Narumi. Ajá. Es la habitación, un pedacito de la habitación de Narumi, el lugar donde se realizaron peritajes, exámenes, rastreos, sondeos, registros fotográficos, las cámaras del sector. Exacto. Todas esas evidencias, según el equipo de defensa, liderado por el abogado que yo recién les mencionaba, de Nicolás Cepeda, dice que no otorgan totales certezas, y lo que él anuncia de manera exclusiva es que van a contratar como equipo peritos externos para rehacer los peritajes que ya fueron hechos, por ejemplo, en el dormitorio de Narumo Kurosaki, y eventualmente obtener evidencias que derriben todo lo que se ha dicho hasta ahora en cuanto a los peritajes. Eso lo tiene que autorizar el tribunal. Absolutamente, pero él ya adelantó. Buena estrategia adelantarlo, mala estrategia, la verdad, difícil saberlo, porque además la justicia en Francia no funciona como la de Chile, es un poco distinto. No sé si es tan fácil que una de las dos partes diga yo quiero mis propios peritos para hacer todo esto. No sé si, salvo que sean peritos forenses, por lo menos acá en Chile, peritos forenses autorizados por, hay una nómina de hecho, autorizados no por el tribunal, no es que se me ocurra traer de otro país porque me caen bien. Claro, lo que dicen es que la cadena de indicios fue mal interpretada y que hay pruebas incompletas o sesgadas. Ahora, la gran incógnita es si se logrará sembrar la suficiente duda razonable para eventualmente absolver a Nicolás Cepeda, que al menos hasta esa fecha probablemente siga tras las rejas a la espera de una resolución. El punto es que no hay cuerpo. No hay cuerpo, no hay arma del delito, por tanto... Y sin cuerpo es mucho más difícil probar que efectivamente él haya estado involucrado. Así es. Bueno, vamos a seguir muy atentos a este caso. Se lo vamos a adelantar. Cualquier cosa que pase, les aviso. Gracias, Mati. Gracias, Mati. Te pasaste, muchas gracias.